Y lo tenemos a Maduro, que sobrevive, arrinconado, solamente bancado por Arce y por Ortega y por Díaz-Canel, o sea, lo peor de la región. No lo banca ni Boric, ya a Lula no le quedó más remedio, no porque sea un demócrata, sino por presión internacional, por desprestigio, que pedir las actas. Cristina Kirchner lo mismo, hasta los propios aliados que hicieron los peores negocios con ellos están pidiendo las actas. Ahora, el otro día me preguntaban en la CNN, bueno, ¿cuál es la solución para resolver el problema de Venezuela? Bala, cañonazos, tanques de guerra, una reacción militar brutal que desaloje a Maduro, a los sicarios, presos o muertos, según se oponen resistencia o no. Y eso se puede dar o porque se parta el ejército venezolano o porque una potencia extranjera lo invada. ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo y muchísimas gracias a los organizadores. Llegamos hace un rato en el avión y estamos hace 15 días que estoy de gira. Estuve en varias ciudades de Chile, del sur, de Santiago hacia el sur, y hace 5 días que estoy acá en Bolivia. Estuve 3 días en Santa Cruz dando varias conferencias, ayer en Cochabamba y hoy tengo el gusto de volver a La Paz, ciudad que no visitaba desde hace 7 años, más o menos, 7 años, más. Y fue una gran satisfacción personal encontrarme con viejos amigos y hacerme de nuevos amigos que son los que han tenido la amabilidad de organizar el día de hoy de actividades que son en definitiva los responsables de que yo esté acá y que podamos compartir una charla, en este caso, en este ambiente, en este ámbito, gracias a la universidad, y luego en la Feria del Libro, donde además me dijeron que al lado mío va a estar esta Galindo, que también la otra vez tuvo una experiencia, sé que me terminé casando con ella. Pero, y no lo digo como con una noticia gratificante, pero algo debe haber en el éter que nos une. Bueno, muchísimas gracias por todo. Miren, la realidad es que estamos viviendo un proceso muy especial. Toda América Latina, a excepción de la Argentina, El Salvador y algún que otro país, todo está teñido de rojo. El socialismo del siglo XXI ha sido un éxito político, pero no porque gobiernen bien, son empobrecedores, esclavizantes, autoritarios, inútiles, inoperantes, ladrones, criminales, sino que han tenido éxito porque han sabido llegar al poder. Desde ese punto de vista, el éxito político, si entendemos la política como la lucha por el poder, lo han logrado hacer con una notable destreza. Y nosotros también tenemos que hacer alguna suerte de mea culpa, porque en definitiva nos han ganado la pulseada. Esto no es un triunfo definitivo, la política es permanente, es dinámica, es perpetua, nunca nadie sale campeón definitivamente. Cuando eso se creyó por error en el 89, en el 90, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, y finalmente 30 o 40 años después hicieron las cosas de otra manera, se reagruparon de otro modo, cambiaron el lenguaje, los modos, los símbolos, trabajaron en equipo de manera transnacional, primero a través del Foro de San Pablo, ahora a través del Foro del Grupo de Puebla. Y el Foro de San Pablo fue tremendamente exitoso, lograron colocar una gran cantidad de presidentes. El problema que han tenido es que esos presidentes hoy son impresentables, están totalmente desacreditados y expuestos como verdaderos criminales. Entonces tuvieron que cerrar el Foro de San Pablo, existe, pero y maquillarlo y armar el Grupo de Puebla. Fíjense que ellos lograron, y se fundan en el año 90, o sea, un año antes de que caiga el muro de Berlín, por orden del tirano Fidel Castro, que le da la orden a Lula da Silva, que arme el Foro de San Pablo. Una plataforma de la izquierda regional, porque ya no iban a tener que contar con la Unión Soviética, Fidel Castro ya eso lo sabía,
se veía venir porque había caído el muro de Berlín, por otra parte, pero armaron una plataforma con dinero del narcotráfico, con guerrilleros, con organizaciones que dicen defender los derechos humanos, que son parte de la parodia de la izquierda, con la farsa indigenista, con la estafa de la ideología de género, con ideólogos gramscianos, con ecologistas, bueno, toda una serie de actores para forjar una revolución de tipo cultural y en este caso, una diferencia importante entre el socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo XXI es que el socialismo del siglo XX era abiertamente criminal, totalitario y hacía las cosas de facto. Punto. Llegamos al poder, tomamos el poder por asalto, a los tiros, matamos a la gente que haya que matar e implementamos una dictadura criminal. Así fue Stalin, así fue Pol Pot, así fue Lenin, así fue Mao Zedong y así sigue siendo Cuba, que es un poco una versión que todavía sobrevive de la izquierda tradicional. Pero la nueva tiene dos características muy importantes. Una, se da cuenta de que el Estado es incapaz de producir un tornillo, no sirve para producir nada. Entonces, si todo está hablando del Estado, aparece la escasez, aparecen las hambrunas, aparece todo lo que es natural en los países comunistas. Eso por un lado. Y por otro lado, ya no podían implementar campos de concentración, cárceles pobladas de presos políticos, campos de exterminio. Eso no, en los tiempos que corren no tenía lugar. Entonces tuvieron que jugar a la democracia, pero de manera paródica, hacer clientelismo, tener gente cautiva con dádivas que les dan a cambio del voto y de esa manera los tienen como esclavos, sometidos a una pobreza confortable. Confortable digo porque les dan algo para que puedan sobrevivir, pero los mantienen pobres y siempre dependientes del partido de turno. Y mientras tanto dejan que un sector de la sociedad produzca, porque el Estado, advirtieron, no puede producir, produzca, dan márgenes de propiedad privada, pero con altísimos impuestos confiscatorios, o emitiendo monedas sin respaldo, que es una manera de confiscar la plata genuinamente creada, los ahorros de los demás, y el Estado con eso mantiene su clientela y gana elecciones de manera teatral, a veces con fraude, a veces con un semifraude, a veces con fraude porque cambian los votos, y a veces con un semifraude porque si yo tengo 5 millones de personas que dependen de mí, que yo les pago y que si no me votan les dejo de pagar, y que hay gente generalmente embrutecida, bueno, es muy probable que ganen las elecciones porque tengo millones, tengo un ejército que con la plata de los demás y con la plata del Estado los tengo maniatados, y entonces juego a una democracia que en definitiva es fraudulenta, aunque el contenido de los votos sea transparente. Pero hay toda y con una oposición además perseguida, sin acceso a los medios de comunicación, sin dinero, inventándole causas a los opositores. Pero bueno, juegan a la democracia. Y esto fue lo que hicieron. Y entonces llegó el kirchnerismo en Argentina. Cristina Kirchner condenada por delincuente. Alberto Fernández procesado por delincuente y ahora con otro procesamiento porque el abanderado del feminismo y de la lucha contra el patriarcado, que ese fue el discurso de su gobierno, un gobierno realmente de una incapacidad bochornosa, pero tenía el libreto del feminismo y del empoderamiento, y nos enteramos ahora de que su pareja era maltratada de una manera indignante, ¿no? De hecho se quiso suicidar, lamentablemente no lo logró y le hicieron una baja de estómago, estaba internado, una pena, pero bueno, de todas maneras es un cadáver político, pero quiero contar, si el kirchnerismo ya es mala palabra, delincuencial. El que pusieron, para no ir Cristina, porque ya estaba muy complicada, terminó como terminó, ahora procesado y totalmente vilipendiado y con otra causa judicial, ahora por violencia de género, cuando él fue el abanderado de la ideología de género. Pusieron a Evo Morales, 20 años gobernando y se cae por fraude, el fraude del 2019. Entonces tuvo que exiliarse a la Argentina, después exiliarse a México, va, viene, se pelea con Arce,
Arce está débil, inventa un golpe de Estado que consistía no en tirar bombazos al Palacio Quemado, sino en un diálogo teatral entre Zúñiga y él. Eso no es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es el que le hicieron ayer en el 73. Iban los aviones de la Marina de Guerra y bombardeaban la Casa de Gobierno. Un golpe de Estado que le hicieron a Perón en el 55. Que había que hacerlo. No estoy diciendo que no. No soy políticamente correcto. Pero sacar un gobierno a la fuerza no se saca. Yendo ahí a hablar, pedir una audiencia, tener un diálogo, después volver a hablar con la prensa y después me meten en arresto domiciliario por golpista. Eso es política para, digamos, es infantilismo político. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo todo lo que ha pasado. Lo cierto es que Evo Morales es impresentable, totalmente vinculado al narcotráfico, fuera del poder, desalojado del poder, y con un deterioro terriblemente en la Argentina, que llegó a tener cuando asume Milei 50% de pobres, 60% de niños que comían una vez al día, tenían una inflación, teníamos, que era más alta que la dictadura de Venezuela. Y después pusieron a Correa, hoy prófugo de la justicia, está en Bruselas, prófugo de la justicia, condenado por la justicia a 8 años de cárcel. No puede volver al país y su partido perdió en Ecuador. Luego pusieron a Lula, terminó preso por delincuente, pero él ya había puesto toda la mafia judicial lulista que lo salvó, pero después vino Dilma Rousseff, guerrillera, que la pusieron y la tuvieron que destituir por delincuente. Y ahora Lula pudo volver y lo primero que hizo fue proscribir a Bolsonaro porque le ganaba las elecciones. Y Paraguay puso a Lugo, destituido por delincuente. Y Ortega no puede salir, ni Ortega ni Maduro pueden salir de sus respectivos países porque tienen pedido de captura internacional por crímenes de lesa humanidad. Y así sucesivamente. Fíjense la cantidad de personajes que pusieron y ninguno se salva de estar inmerso en el delito, en el crimen, en la corrupción o en el narcotráfico, etc. Entonces, cierran el Foro de San Pablo, ya cumplió su función, tenemos que darle otra cara a esto y crean el Grupo de Puebla. La página del Foro de San Pablo está intacta y ahí ustedes pueden ver de cada país cuáles son las organizaciones y partidos políticos que adhieren al Foro de San Pablo, pero ya la página no se modifica, tienen un Twitter, tiran de vez en cuando algún informe, pero oficialmente está semi-paralizado. Crearon el Grupo de Puebla. Si ustedes se meten en la página del Grupo de Puebla, y cito la página, porque muchos creían durante años que el Foro de San Pablo era un invento de la derecha y que no existía, que era un fantasma que operaba detrás de las sombras. Cuando es algo conocido, observable, con miembros, con estructura, con financiamiento, con página de internet, con propósito, con requisitos, con reuniones. Es decir, es algo que lo único que hay que hacer es usar Google. Y el Grupo de Puebla es un poco la cara nueva, que si ustedes se fijan, en la página oficial dice que el Grupo de Puebla nace, fíjense la conexión directa que tiene con el Foro de San Pablo, aunque no lo digan, el Grupo de Puebla nace para dar batalla contra la derecha oligárquica judicial, o sea, contra los jueces que persiguen a estos delincuentes, que atenta contra los gobiernos populares. Entonces, tenemos el proceso boliviano con una inflación que no había, con un desdoblamiento monetario con respecto al dólar que no existía, sin dólar, sin benzina, con un partido débil, dividido entre dos caciques. Uno inventa un autogolpe, el otro estuvo perseguido y exiliado, desacreditado. Todo indica que probablemente, ojalá que así sea, el MAS no gane. Una Argentina con la delincuencia kirchnerista en el poder totalmente golpeada. Y el cuartel general del socialismo del siglo XXI, el cabecilla, el fundador de todo esto fue Hugo Chávez. Que cuando se va al infierno, ¿cuándo se murió Hugo Chávez? ¿En el 2011, 2012? 2013. Bueno, cuando se va al infierno, él deja a Maduro como su sucesor, con el mismo sistema político. Bueno, ahora estamos viendo en Venezuela. Yo escribí en el 2010 un libro sobre Chávez, en donde todavía estaba vivo, y obviamente vaticino que esto va a terminar en un fracaso vergonzoso. Pero no porque soy adivino, simplemente porque aplicó socialismo, nada más.
Si un tipo se droga 20 años y va a tener probablemente una calidad de vida muy negativa, es decir, muy distinta de aquel que hace deporte y se cuida. Entonces, no es que uno tenga que ser futurólogo, es que uno puede vivir esto. El sistema socialista es en todo momento, en todo lugar, en todo siglo, cualquier experimento necesariamente fracasa. Siempre, inexorablemente, no existe un solo ejemplo de un país que haya aplicado una política socialista y es exitoso. Salvo lo que sí ha habido es partidos de denominación socialista que no aplicaron las ideas socialistas y fueron exitosos. Un ejemplo, cuando Pinochet le entrega a la coalición de centro-izquierda el poder, la Concertación, durante 20 años la Concertación mantuvo intacto el régimen económico capitalista basado en las ideas de Milton Friedman que dejó Pinochet. Chile siguió creciendo de una manera descollante, pero no es un éxito de las ideas de izquierda, es un éxito de ideas no izquierdistas aplicadas por sectores pertenecientes a la izquierda, pero que no retrotrayeron su plan económico a la época de Allende, donde no había ni harina. En ese sentido, entonces yo hablo de que el que aplica esas ideas, olvídense de la denominación, inexorablemente fracasa. Y lo tenemos a Maduro, que sobrevive, arrinconado, solamente bancado por Arce y por Ortega y por Díaz-Canel, o sea, lo peor de la región. No lo banca ni Boric, ya a Lula no le quedó más remedio, no porque sea un demócrata, sino por presión internacional, por desprestigio, que pedir las actas. Cristina Kirchner lo mismo, hasta los propios aliados que hicieron los peores negocios con ellos están pidiendo las actas. Ahora, el otro día me preguntaban en la CNN, bueno, ¿cuál es la solución para resolver el problema de Venezuela? Bala, cañonazos, tanques de guerra, una reacción militar brutal que desaloje a Maduro, a los sicarios, presos o muertos, según se opone resistencia o no. Y eso se puede dar o porque se parta el ejército venezolano o porque una potencia extranjera lo invada. Para que lo invada una potencia extranjera, hubo hace unos años un intento, una triangulación entre Colombia, Brasil con Bolsonaro y Estados Unidos con Trump, que intentaron, pergeñaron el programa de invadir Venezuela para liberarlo, sacar a estos delincuentes, instaurar el Estado de Derecho y llamar a elecciones enseguida. Lo que pasa es que inmediatamente saltó Putin, Rusia y China en respaldo de Venezuela. Entonces, eso también generó una suerte de, no quiero usar una palabra de García Linera, pero un empate catastrófico. Pues sí, bueno, vamos a meternos en este tema, pero no es ir y luchar contra los soldaditos de Maduro. Vamos a tener un problema que sabemos cómo empieza, pero no sabemos dónde termina esto. Finalmente la cosa quedó ahí. Y me decían, estaban claro, en la CNN, que labura para el Partido Demócrata, que son todos progresistas, buenistas, amables, creen en el diálogo, el consenso, la democracia, son todos, si viviésemos en Noruega, fantástico, pero contra estos criminales, eso es infantilismo político ver la cosa así. Bueno, pero ¿no cree usted que si hay una declaración de la comunidad internacional repudiando las elecciones o cuestionando la transparencia? ¿Sabe lo que hace Maduro con esos papelitos? No dije lo que hace porque estaba en televisión, no lo voy a decir acá porque estoy en una universidad. Y otro agente insospechado, funcional al socialismo del siglo XXI ha sido el Papa Francisco. Yo estaba esperando que diga algo, pero no en contra de Maduro. Quería saber qué iba a decir porque tenía curiosidad. Me imaginaba lo que iba a decir. Lo conocemos desde antes que sea Papa, los argentinos, por eso cuando lo ungieron Papa fue un día muy triste para mí, porque sabemos quién fue. Y ¿qué pidió el Papa Francisco? Bueno, sus habituales comunicados que no dicen absolutamente nada, ¿no? Él toma por imbécil a la feligresía. Él pidió diálogo. O sea, el preso que está en una cárcel de Venezuela, torturado por su carcelero y por su torturador, tiene que dialogar con el torturador para tener un entendimiento entre cristianos. Bueno, entonces, ¿con qué habla el Papa, la OTAN, la OEA,
la Unión Europea, todo eso no sirve para nada. Y Maduro, Diosdado Cabello y su pandilla no se aferran al poder solamente por apetencia de poder. Se aferran al poder porque si pierden el poder van presos o muertos. Están luchando por su propia supervivencia. No es simplemente son adictos al poder. Sí, seguramente al que le gusta la política el poder lo seduce, pero cuando se tiene que ir se va. Salvo que esté luchando por su supervivencia física o por su libertad personal. Entonces estamos en un buen contexto. Estamos en un buen contexto porque el enemigo está débil, está desacreditado y está golpeado. Pero ¿cuál es el otro problema que hemos tenido siempre? Por lo menos en los últimos años. ¿Qué es más grave que la izquierda misma? Ese problema ha sido la oposición, que es una oposición funcional. ¿Qué opina de María Corina Machado? Mira, hace 25 años que pierde elecciones fraudulentas con Maduro. O sea, yo no sé si es auténtica, si no es auténtica. Si es auténtica, es ingenua. Y Santo Tomás decía que la ingenuidad política es pecado. Y si es inauténtica y se presenta a elecciones, aunque la prohibieron y puso a otro, pero para darle legitimidad al dictador es funcional, conscientemente funcional. Y así ha sido la oposición así ha sido durante muchos años la oposición en Bolivia, así es la oposición actual en Nicaragua. La oposición argentina lo tuvo a Macri, un buenista, otro inútil, y que tuvo su momento. ¿Qué hizo? Nada, duró un poquito, lo sacaron a los cachetazos, 4 meses, en 4 años lo reventaron y volvieron al poder con odios recargados y aumentados. Entonces, un cambio de presidente, en definitiva, es un cambio administrativo. Es como que en esta universidad el rector termine su mandato y venga otro. Podrá tener su perfil, podrá tener sus nuevas ideas, pero es un gerenciamiento. Entonces, lo que sucedió en la Argentina con Javier Milei no es un cambio de presidente, es un cambio de época. Porque Javier Milei, lo conozco hace más de 10 años, en este libro que escribimos con Marcelo Duclos, que también lo conoce hace 10 años, contamos quién es, qué es y qué piensa. ¿Quién es y qué es? ¿Qué piensa política e ideológicamente, me refiero, ¿no? Los rasgos de su personalidad, de su infancia, su influencia rockera, su influencia con el deporte, su influencia, todo lo que va conformando su personalidad. De eso me ocupo la primera parte del libro, donde él además me dio 2 horas de reportaje muy íntimo, donde le pregunto cosas muy concretas y ese reportaje los fragmentos se reparten en los diferentes capítulos. La segunda parte del libro que trabaja Marcelo es el pensamiento de Milei, la biblioteca que él consumió y que hoy lo llevó a tener unas ideas inclaudicables, sabe a dónde quiere ir. Por eso es un presidente muy previsible, porque lo que ha leído y hacia dónde quiere ir no lo tiene que consultar con nadie. Macri, que era un pobre infeliz que tiene 200 palabras, a pesar de ser rico y haber sido educado en buenos colegios, nunca leyó ni el diario. A él le gustaba el fútbol, era el presidente de Boca. De fútbol sí sabe, conoce las historias de los campeonatos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Inseguro, ideológicamente, delegó la ideología en un grupo de intelectuales, todos progres que él contrató. Y además, como es cagón, porque es inseguro, entonces no tomaba decisiones audaces nunca. Finalmente pasó sin pena ni gloria, y lo único que generó esa falsa oposición, esa oposición paródica, esa oposición inocua, es sencillamente un mero intervalo para que se rearmen los ladrones que siempre detentan el poder y vuelvan con facilidad. Eso le pasó a Piñera en Chile. Vino Piñera y le terminó entregando el poder a la extrema izquierda, al Partido Comunista, que lo primero que hizo Boris fue tratar de cambiar la Constitución por una Constitución indígena, plurinacional. ¿Les suena algo de esto? Que lo votaron los chilenos y votaron en contra, ¿se acuerdan del plebiscito? Pero si Chile tenía esa Constitución de 400 artículos, con toda esa cuestión ecosocialista, la distribución de la tierra y qué sé yo, Chile en 3 meses, todo lo que logró se convierte en un país africano. Entonces,
Milei representa un cambio de época. Siente desprecio por la clase política, siente desprecio por el kirchnerismo, por la izquierda y también por la falsa oposición dialoguista, dentro de la cual tiene que dialogar, porque tiene 38 diputados sobre 256, porque es un partido nuevo. En Argentina las elecciones legislativas son de cada 2 años y el Parlamento se va renovando parcialmente. Entonces vos, para tener fuerza parlamentaria, necesitas que el partido tenga una cierta una trayectoria. Milei compitió por primera vez el año pasado a nivel nacional. Y es un cambio de época porque, primero, votó ideas radicalmente distintas a las que tenemos en Argentina, que nos viene degradando por espacio de 80 años a partir del advenimiento del peronismo en el poder. Nunca nos liberamos de eso. Perón murió hace 50 años, ya que la culpa no la tiene Perón, la tenemos nosotros. Pues le podemos echar la culpa a Perón, y para Perón fue dictador de Argentina, pero se murió hace 50 años. Si seguimos haciendo las cosas mal, ya el problema excede a Perón. Sería una simplificación echarle la culpa a Perón, aunque haya sido un responsable importante en la debacle. Pero también hubo varios gobiernos no peronistas que no modificaron lo esencial. No modificaron el estatismo, la distribución del ingreso, la estafa de las conquistas laborales y todos los beneficios del Estado te cuida, el Estado te educa, el Estado te da esto gratis, el Estado te da un carajo. El Estado te pega un palazo en la cabeza, te hace saltar sangre y te regala la curita. Entonces, vos le agradeces al Estado que te regala la curita. ¿Y qué pasó? Aparece Milei lapidariamente y explosivamente contra todo eso, pero no discutiendo en un tono académico como si fuese un debate en donde hay ideas discrepantes. Y bueno, son comprensibles, hay gente que piensa de una manera. No. Él fue y concibe a sus adversarios, no como adversarios precisamente, como enemigos. Enemigos que atentan contra la vida, contra la libertad, contra la propiedad, contra la libertad religiosa, contra la libertad de nuestros hijos, etc. Que empobrecen a la gente y la mantienen cautiva, y en el contexto de una pobreza sustentable, como decía hoy, con planes sociales. El fenómeno de Milei tiene que ver además con rasgos de su personalidad que impactan, con rasgos actitudinales y además con una notable entereza e integridad y convicción. Nadie explota así en los debates a través de los cuales se hizo conocido y famoso, incluso trascendiendo la Argentina mucho antes de dedicarse a la política, de no ser por la manera de encarar las grescas televisivas. ¿Y qué pasa? Eso generaba rating. ¿Y qué generó? Que todos los programas de televisión lo inviten en todo momento. Lo invitaban a cantar, programas de chisme, esto, lo otro, programas políticos, programas de economía. En todos lados estaba Javier Milei. Tinelli lo quiso contratar para Bailando por un Sueño. Y no arregló por plata. Si él no se quería dedicarse a la política, él es economista, estudió 50 años economía. Es una exageración. Tiene 53, 54. Estudió 35 años economía. Mucho, ha leído como un animal, tiene una formación tan sólida, un principio y una convicción tan tremenda y una psicología tan particular que en el año, fue generando una enorme cantidad de fans, fundamentalmente de las clases populares, pero por sobre todas las cosas rarísimas en una derecha liberal, pero por sobre todas las cosas en los jóvenes. ¿Por qué razón? Porque el joven de ahora no es el de antes, por razones de época, de contexto y de tecnología. Entonces, ¿qué hace un chico de 18 años, 17? En Argentina se puede votar desde los 16 años. Eso fue un invento del kirchnerismo, porque siempre existió la idea de que la juventud es de izquierda porque es rebelde. Entonces, de ahí viene la famosa frase de Churchill, que ya no sé hasta qué punto tiene vigencia, tuvo vigencia en tiempo. Si a los 20 sos de izquierda, no tenés corazón. Si a los 40 seguís siendo de izquierda, no tenés cerebro. Pero ahora la juventud ya no es de izquierda. Porque el joven ve desde su teléfono que se puede vivir mejor, que se puede cambiar el carro, que si trabaja y ahorra puede viajar, puede conocer otras cosas, si se rompe el alma y estudia y se recibe, tiene acceso a otra calidad de vida, que puede que sueña con comprarse un departamento, tiene un chico de 16, 17, 18 años, tiene todo por delante, está todo por hacer. Pero eso lo conoce ahora. El bisabuelo de él, en Argentina le rezaba en la casa al cuadrito de Perón y Evita.
el abuelo lo mismo, el padre lo mismo, el bisabuelo vivía de un plan, el abuelo vivía de un plan, el padre vivía de un plan, y él eventualmente va a vivir de un plan. A conclusión, 4 generaciones, pasaron X cantidad de décadas, el bisabuelo, el abuelo, el padre y él defecan en un pozo. No tienen agua potable, no tienen gas, no tienen electricidad. Si llueve se les moja la choza. Entonces, y el pibe el teléfono lo tiene. Dice, papá, yo no voy a seguir votando lo que votó el bisabuelo, el abuelo, con la conquista social, la justicia social, la dignidad del hombre, toda la fanfarria peronista y no peronista, que en términos general era lo mismo. Acá están los resultados. Entonces los chicos llevaron a los padres a votar por Milei, a los padres peronistas a votar por un derechista liberal que tiene ideas totalmente contrapuestas con la histórica tradición peronista. Pero, entonces, esto marca un cambio de época, porque las ideas de derecha en Argentina eran de partidos minoritarios, elitistas y de clase alta. Y él logró ser mayoritario, de clases bajas y multitudinario. Eso es un cambio de época notable. En el año 2021 terminaba de dar una conferencia y los empresarios que lo invitaron a dar esa conferencia le dicen, mira, Javier, vos has hecho un trabajo tremendo, no podés caminar por la calle, no podés tomar un café, todo el mundo se te acerca, no tenés, has logrado una eclosión. Cada conferencia que das no sabemos en qué auditorio hacerlo porque no solamente lo llenamos, sino que quedan cientos de personas afuera. Has logrado un tremendo resultado en una batalla cultural, innegable, impactante. Pero ¿sabes cuál es el problema? Toda esa gente cuando va a votar, vos no estás en el cuarto oscuro. Tu apellido no está en ninguna boleta. Entonces, claro, una cosa es dar la batalla cultural. ¿En qué consiste la batalla cultural? En tratar de persuadir al público lo mayor posible. Tratar de influir en el público lo máximo posible, desenmascarar la mentira del enemigo. Tratar de persuadir, de difundir, de expandir las ideas para lograr un consenso, una adhesión importante. Ahora, si ese público luego no tiene un partido coincidente con esas ideas, iba a terminar votando al candidato menos repugnante o presuntamente menos dañino. Pero el problema es el mismo. Entonces, tiene que haber por un lado una batalla cultural y por otro lado una batalla político-partidaria. En general, los que dan la batalla cultural no son los mismos que los que dan la batalla político-partidaria, porque no todos son dos combates muy distintos. Pueden tener el mismo fin, pero son personalidades distintas, tienen códigos distintos, son distintas cosas. Pero es indispensable que esas dos cosas funcionen al unísono, de manera mancomunada, se retroalimenten y trabajen y operen en conjunto. Ahora bien, el caso Milei es un caso extraordinariamente raro entre muchas de las rarezas que encarna Milei, porque él dio la batalla cultural, la gana y después se mete también a hacer la batalla política y la gana. Entonces en el 2021 dice, bueno, listo, yo ya terminé con esto, vamos a hacer política. Venían elecciones, candidato a diputado, necesitaba un partidito que le preste el nombre para poder presentarse en Buenos Aires. Entró como diputado, él y una diputada más, 2. Las elecciones siguientes eran a presidente. Voy a presidente, pero no ¿estás seguro? Tenés una diputada. Tenés que luchar contra toda la Argentina, que maneja todos los intendentes, todas las provincias, todo el dinero, todo el aparato, y además tenés 2 años de experiencia política, con otros tipos hace 30 años que se dedican a esto. No, vamos a la presidencia. Y con su hermana, los que los queremos a él, más una multitud anónima de jóvenes, muy chicos que hacían memes, tuiteaban, una batalla cibernética brutal, que ahora la batalla se da en las redes. Antes se decía que lo que no sale en televisión no existe, ahora yo te digo, lo que no está en las redes no existe. Y fíjense una cosa, los programas políticos de televisión, la mayor parte del tiempo se la pasan viendo qué pasa en las redes. ¿Qué tuiteó este? ¿Qué tuiteó el otro? ¿Qué grabó el otro? ¿Qué dijo? ¿Qué le contestó? O sea, son programas subordinados a las redes sociales. Pero ¿qué ocurre? Las redes sociales fueron el refugio de las derechas, porque en un momento determinado las izquierdas habían copado los grandes centros de cultura o de difusión de ideas: la radio, la televisión, el diario y la cátedra. Y nosotros nos metíamos en las redes sociales porque no teníamos otro lugar, era como
Y bueno, somos unos marginados, estamos acá haciendo lo que podemos, pero hoy la red social creció tanto y decrecieron tanto los medios tradicionales que las redes mayormente son de derecha. Y eso la izquierda viene muy atrás, muy rezagada, porque confió en que teniendo los medios tradicionales de su lado, le alcanzaba. Al mismo tiempo, en mi caso, que tengo 49 años, yo tuve que aprender a manejar, a subir una foto. Las nuevas generaciones nacieron con un celular, salieron con el cordón umbilical y un celular en la mano. Mi sobrinito me bajaba las apps sin saber leer a los 5 años. Entonces, esos chicos ya no nacen contaminados, tienen un extraordinario manejo muy superior, y eso te da vuelta una lección, te cambia las perspectivas. Y esos son los chicos que quieren prosperar, que quieren progresar, que tienen todo por delante y que prefieren y ven el mundo cómo funciona y quieren ser parte de ese mundo que funciona y disfrutar de ese mundo que funciona y no seguir rezándole a Perón y Evita y esperar que al mes siguiente venga el dirigente barrial para darme el bono, el subsidio y la bolsa de comida y el fútbol gratis. Que eso ya lo hizo el bisabuelo, el abuelo, el padre, ya está. No, la generación de ellos es todo lo que no hay que hacer, porque se hizo mal y los resultados están. Entonces, Milei dijo, si ustedes porque los políticos dicen, votenme a mí, que va a haber crédito, va a volver a haber nafta, va a bajar el dólar, vamos a tener trabajo, lo que te dicen siempre, te prometen en un plazo cercano beneficios, que ellos, como buenos hombres que son, lo van a poner a disposición del pueblo. Bien. Milei dijo, yo voy a recortar 15 puntos del PBI para ordenar esto. Eso va a generar un ajuste brutal, vamos a vivir peor, vamos a poder comprar menos cosas, los precios van a subir porque se van a sincerar, vamos a estabilizar la moneda, vamos a regular la economía, esto va a llevar un tiempo, vamos a tener con todas esas herramientas vamos a tener que salir a seducir a los inversores internacionales para que vengan a invertir a la Argentina, convencerla de que esto ya está armado, de que esto ya está logrado, de que este es un país viable para ganar plata. Y ahí es donde va a empezar el crecimiento y la mejora de la calidad de vida. Eso no se hace en un martes o jueves. Mucho menos con el Parlamento que tiene. Sí, se aprobó la ley bases, pero la ley bases tiene 200 artículos, la ley que él mandó tenía 600. Entonces, la Argentina está mejorando, pero no a la velocidad que él quisiera. El año que viene hay elecciones legislativas. Tiene una gran ventaja, él renueva 2 diputados, cuando entró él y cuando entró Victoria Villarroel, que era vicepresidente. Todo lo demás es ganancia. Va a sacar una X cantidad de votos y va a meter decenas y decenas de diputados. Los demás partidos políticos solamente renuevan la mitad de lo que tienen. Entonces, les podrá ir un poco mejor, un poco peor, pero el que tiene todo para ganar va a ser Milei. Y esos diputados que va a meter no es que pueden ingresar más, son 256. O sea que se lo va a sacar a los demás partidos. Entonces, ahí va a poder posiblemente afianzar la reforma y el rumbo, consolidar el proyecto, tener 2 años más de gobierno, la posibilidad de la reelección. Y con 8 años de reelección se va a hablar de la Argentina como el milagro argentino, como se habló del milagro chileno, del milagro alemán, del milagro japonés, o de otros países que en realidad no constituyen un milagro. No bajó la Virgen María, ni dijo nada que cambió el panorama. Fue un tremendo esfuerzo contra mafias enquistadas, contra una ideología y una mentalidad de lucha y pelea y garra, coraje, decisión, convicción inclaudicable, un esfuerzo colectivo que lleva años. Cuando Chile vuelve la democracia, y ya Chile era un país muy bien plantado, era en 1990, pero el proceso empezó en el 73, cuando Allende se suicida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Milei tiene una ventaja, tiene una personalidad extremadamente fuerte, muy particularmente fuerte, capaz de soportar cualquier presión, tiene una psicología muy especial. Es radical en las ideas, ve a sus adversarios no como tales, sino como enemigos que en verdad son enemigos, como verdaderos ladrones, empobrecedores a los cuales desprecia, detesta. Tiene las ideas correctas, no tiene poder político para imponerlas como él quisiera, pero tiene un altísimo consenso en la opinión pública. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tiene?
que el argentino vive peor. Él lo prometió. Uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con las ideas de Milei. Está bien, es respetable. Me gustaría saber a quién votaste. Pero bueno, es respetable. Pero nadie puede decir en Argentina Milei no está haciendo lo que prometió. Encima eso es una ventaja. Yo todo esto, pero la gente está diciendo, sí, yo lo dije en campaña. Esto fue dicho en campaña. Con la idea de que al final del túnel va a haber una luz que va a ser precisamente la prosperidad que estamos buscando, que lleva mucho tiempo alcanzarla. Entonces, tiene gran consenso en la opinión pública, eso es un capital político importante que le permite negociar, porque los políticos que se resisten al cambio también tienen que sospechar, y si yo me pongo como un obstáculo del político más popular de la Argentina, puedo pagar un costo político yo. Entonces, eso es un capital que él tiene para negociar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Las elecciones van a ser en octubre del año que viene, casi dentro de un año. ¿Tiene paciencia el argentino un año para seguir viviendo peor y seguir bancando al gobierno? Hasta ahora sí. Una paciencia inclaudicable, lo banca. Y de acá a un año es todo nuevo, es un cambio de época. Hay muchas preguntas. Si conserva el argentino esa paciencia, esa confianza en el gobierno por espacio de un año y hace el sacrificio, Milei va a hacer una elección extraordinaria, eso le va a permitir consolidar el poder, consolidar las reformas, 2 años finales de su primer gobierno, donde ya se van a ver los frutos y la gente va a empezar a ver y a disfrutar de esos frutos, y los otros 4 años ya van a ser de un despegue meteórico. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en toda América Latina? Que a Milei le vaya bien. Porque si a Milei le va bien, van a aparecer candidatos en todo el continente copiando las ideas de Milei, que en realidad no son las ideas de Milei. Él mismo dice, yo no inventé nada, yo no soy un pensador, yo soy un divulgador. Yo estudié aquellas ideas que han sido aplicadas y triunfaron en el mundo. Y las quiero aplicar a la Argentina, que además la Argentina la aplicó con mucho éxito hasta los años 40, siendo la 6ª potencia mundial. Después cambió el paradigma y hoy somos lo que somos. Estamos en el subsuelo, en el basurero de la historia. Pero él está aplicando aquello que confirmadamente funciona. Entonces, o tratando de aplicarlo, porque a veces no puede. Entonces, si a Milei le va bien, esto va a generar una ola de cambio de paradigmas que va a repercutir muy positivamente en toda América Latina. Porque ¿qué es lo que pasa? Miren, la izquierda y el socialismo del siglo XXI van a caer. El problema es si el que los reemplaza va a ser algo distinto o va a ser algo parecido con un centrismo, va a robar menos, va a matar menos gente, va a ser más dialoguista, va a ser más republicano, pero el problema de fondo no está solucionado. Entonces, lo que necesitamos es un cambio de presidente, pero un cambio de un presidente que tenga ideas diametralmente opuestas a las que hoy están en boga. Ahora, si a Milei le va mal, no le va a ir mal porque las ideas sean malas. Confirmadamente funcionan. Le puede llegar a ir mal si la clase política lo boicotea, no le deja pasar una ley, no le deja hacer nada, se le opone, no puede prosperar su proyecto porque las ideas no se aplican y termina fracasando políticamente, las ideas son las correctas. ¿Qué va a hacer la izquierda? ¿Vieron? Argentina apostó por el fascismo, le dicen. Por el fascismo. Y fíjense que no soluciona nada. Entonces, eso también va a repercutir en toda la región. Por eso es imprescindible, en un país, en un mundo global, en donde un buen gobierno en un lugar puede repercutir en todos los países del hemisferio, es imprescindible que le vaya bien, por el bien de mi país, no solamente por eso, pero fundamentalmente por el bien de toda América Latina, inclusive de Europa, porque hoy está todo muy conectado. El otro aspecto positivo que yo veo es que estamos trabajando en equipo. Yo antes no sabía lo que eran las CIPAC, donde se reunían todos los grupos de derecha, y ahora hacen eventos. Los eventos que hace Vox en España, los eventos que hacen en México, internacionaliza la cosa. Estamos trabajando como trabaja la izquierda, que trabaja internacionalmente, en bloque, con todos sus aparatos mancomunados. Estamos aprendiendo a enfrentar al enemigo común uniendo fuerzas. Eso es muy positivo y es muy bueno. Y es muy bueno
que exista una fuerza política en Bolivia coincidente con o lo máximo posible con las ideas de este proyecto de Argentina, que aparezca lo mismo en Chile, que aparezca lo mismo en diferentes lugares, para que se pueda empezar a trabajar en equipo y combatir al enemigo común. Entonces, para no fatigarnos, no sé cuánto hablé. ¿Qué hora es? No, porque tengo que ir a la Feria del Libro. ¿Son las 12? No, tengo que cortar. Tengo que, ¿cómo? Menos 10, como todo cambiando, son las 12. Vamos a ver si me dijeron menos 10, 12 o menos 10, a ver qué cosa me interesa. 11:53, está bien. Ya un año atrás había algo que indicaba un cambio de época en la juventud. ¿Quién es? ¿A quién tienen como máximos ídolos deportivos? ¿Qué sector poblacional? Los jóvenes. ¿A quiénes adoraban los jóvenes un año atrás? Seguía siendo Maradona el ídolo de la Argentina. Ya no tanto, pero... a ver, Maradona es un personaje que tuvo su gran talento, 3, 4 años, no 20 años como Messi. Porque fue un tipo indisciplinado, prepotente, arrogante, facilista, vicioso, mentiroso, con malos hábitos, pedófilo, delincuente, amigo de la dictadura de izquierda, de los excesos, no reconocía a los hijos, un pervertido, un inmoral, una mala persona, que además hacía trampa, que jugaba drogado, que no iba a entrenar, y así terminó. Un deportista que se suicidó progresivamente hasta morir a los 60 años, que hoy es un tipo muy joven, alguien que tiene 60 años. Y hoy el furor es Messi, es decir, alguien que no solamente ha ganado todo lo que Maradona no ganó, sino que además es alguien de familia, que siempre exhibe la familia, que la familia va a los partidos, que se saca la foto con la familia, que no se le conoce un escándalo, que no se le conoce un problema legal, que nunca tuvo una actitud arrogante con un equipo rival, que nunca fue sobrador, pendenciero, petulante, que va a entrenar todos los días, que no tiene malos hábitos, que comparte, que hace un gol y mira al cielo agradeciéndole a Dios que Dios le dio los atributos que él tiene, que son notables, pero no son míos, me los dio Dios. Entonces yo lo tengo que aprovechar y entrenar para devolverle a Dios lo que Dios me dio. Si me dio estos talentos, tengo que explotarlos, la parábola de los talentos. Y cuando hace un gol, mira al cielo. Y ese es el nuevo ídolo de la nueva Argentina. Entonces ya un año, y que además esa selección que ganó el Mundial, no fue a la Casa Rosada a entregar la copa con el presidente, este golpeador que ha caído en desgracia, lamentablemente sin suicidarse, que tenemos en Argentina. No fueron. Hicieron lo imposible para que vayan al balcón con el AMPA gobernante, para que el AMPA gobernante pueda sacar provechos políticos de un triunfo futbolístico. No fueron. Porque además viven afuera, porque saben lo que es la competencia, porque saben lo que es el mérito, porque saben lo que son los países ordenados y prósperos, porque muchos viven afuera porque ganan mucho mejor en países exitosos que rezándole a Perón y Evita, pero yo me quedo a jugar en Independiente y gano 30 veces menos. No hacen eso. Entonces, el cambio de época, Milei es el protagonista principal y uno de los forjadores de esta nueva era, el más importante. Pero era preexistente a la presidencia de Milei. ¿Qué era lo que había que hacer? Dar la batalla partidaria, tener el candidato en el momento justo. Estamos en cambio de época. El cambio de época también involucra a Bolivia y a toda la región. Lo que se necesita para las elecciones del año que viene es un candidato que sea un enemigo de la casta gobernante, no un pactista, y que entienda cuál es el camino correcto para que Bolivia tenga el lugar, la prosperidad que se merece. Digo Bolivia porque estoy en Bolivia, pero en todos lados podría decir exactamente lo mismo. De manera que, nada, cierro, ya que estamos, se darán cuenta que simpatizo con el gobierno, ¿no? Cosa que me siento muy raro porque casi nunca fui oficialista en Argentina, ni mucho menos tuve amigos en el gobierno, o el WhatsApp de los ministros, o del presidente, o de gente que conozco hace 20 años que está en la lucha y llegó.
Entonces siento una gran emoción personal, que digo, después de 20 años de estar padeciendo todo lo que hemos padecido y lidiando contra todo lo que hemos tenido que lidiar, bueno, dio su fruto. Entonces, ahora viene lo más difícil, que esas ideas positivas y buenas, la gente las pueda palpar, la gente tenga confianza, esperanza y después las pueda disfrutar, esas tremendas reformas radicales, para que ella, la Argentina, cambie el rumbo, no que sea un simple paso de un gobierno que hizo un ensayo. Y como cierra, ya que estamos, Milei es el protagonista del día, por lo menos de esta hora, voy a cerrar como cierra él cada uno de sus discursos, adaptándolo a Bolivia. Que Dios bendiga a los bolivianos y que la fuerza del cielo los acompañe. Gracias, Nico. Tenemos turnos de acá 12:20. Así que tenemos 3 preguntas. Bueno, hasta 20. Vamos. Me hizo así. Concreto, rápido, voz alta. Algo que noté y que me llamó la atención era de que los dictadores no dejan sus países porque serían capturados internacionalmente. Y mi duda era, si Maduro quisiera escapar, ¿por qué no se va a Rusia o China, donde tendría mayor protección? Bueno, es una pregunta muy buena. Se podría ir a Cuba también. Se podría ir a Cuba también. O sea, posibilidades tiene. Pero además hay un tema. Él se salva. Pero hay 2000 generales en Venezuela que manejan el narcotráfico, por eso los pusieron como generales, para tener militarizado el país, y que pueden ir presos o por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico o por lo que fuere, más todos los ministros que han pasado, más todos los contubernios, más todo lo que han hecho. Entonces, Maduro, si bien a título individual podría cerrar su pellejo con esos ejemplos muy buenos que pusiste, le están diciendo, no, flaco, vos no te vas, de acá no nos vamos, o morimos todos o nos vamos todos. Entonces Maduro también tiene una gran presión de toda esa enorme... ¿Sabes? Son 2000 generales. Estados Unidos no tiene 2000 generales. Es una maquinaria narcotraficante manejada por el ejército, capitaneada por una cúpula, pero el ejército de la Gran Guardia Pretoriana, que participa de los beneficios de todos esos contubernios innobles. Entonces, claro, Maduro por ahí escapa, el resto no. Escaparán 2, 3, 4. Hay toda una infraestructura ahí adentro. Entonces, está retenido también, presionado desde dentro. Entonces, eso es otro tema también, no es simplemente Maduro. Si fuese Maduro, con una vara solucionamos Venezuela. No, eso es un problema bastante más complejo. No, estoy buscando acá. Hay que respetar los cupos de género. Claro. Lo quería decir eso. Para empezar, gracias por haber llegado a La Paz, Nicolás. Esperábamos que llegue siempre a La Paz, porque a Santa Cruz ha sido varias veces. No. ¿Sabemos? Santa Cruz conocí ahora. Bueno. Eso fue un paso de factura. Nosotros sabemos que la derecha como tal tiene su fuerte en Santa Cruz. Y hay mucha gente acá en La Paz, profesionales, que están viendo irse a Santa Cruz y llevar todo lo que ha vivido acá, su familia, todo a Santa Cruz. Muchos estamos ya comprando, hay terrenos incluso, creyendo que si esto no cambia, lo único que nos queda es irnos ahí. Porque ha existido, no sé si sabes, hace más de 10 años, aquí una lucha en Bolivia. Sí. Y que se estaba polarizando tanto. No sé si en Argentina tuvieron eso. Creo que el principal problema que tenemos en Bolivia es que estamos divididos. Estamos completamente divididos y no sabemos cómo unirnos. Están apareciendo nuevas derechas y no sabemos cómo unirnos. Yo sigo mucho el canal de varios libertarios que se dicen ahora libertarios y dicen, bueno, apoyamos a Sarabia, apoyamos a Luna, apoyamos a Quiroga, apoyamos esto y no sabemos a quién. Y yo sé que todos los partidos de antes han hecho como una especie de acuerdo con el MAS para poder bajar votos. Si llevamos una derecha tan fragmentada, nunca vamos a ganar.
Y yo quiero poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para unirnos? ¿Cuál sería la receta en un país tan plurilingüe, tan plurinacional, como nos dicen, para poder unirnos? Bueno, respecto de Tuto Quiroga, Mesa, Sánchez Lozada, toda esa gente es parte del problema. Ya gobernó mal, y son los que le terminaron entregando el poder a Evo, por blandito, porque además Evo los volteó. O sea, por creer que era un adversario. No, tenía un ejército complicado y les hizo la vida imposible, los volvió locos y los tiró al basurero. Esos tipos no sirven para nada, no hay que, ya fracasaron, ya tuvieron su oportunidad. Entonces hay dos alternativas: o armar un partido nuevo, que me han dicho que es casi imposible por los requisitos que exigen, o meterse en un partido, cooptarlo, echar a patadas a los dirigentes, ganar las internas y poner a los candidatos. Entonces, también el partido conservará el nombre, pero el partido es una cáscara. Lo importante es el relleno. Y meterse en el partido y sacar el relleno, cambiar el relleno. Y a los gusanos que están en el relleno, sacarlos, que todavía perviven, o aplastarlos políticamente. Entonces, el otro tema, las diferencias étnicas, idiosincráticas que hay en cada lugar por lo menos, no sé, digamos, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El otro día una santacruceña me preguntaba, y bueno, ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que convencer a la gente de La Paz, que es muy de izquierda, de que las ideas, no. Lo que hay que buscar es que la gente de La Paz, que ya piensa como ustedes, sean los que convenzan a los propios. Si no, pareciera que viene alguien de afuera, porque parecen extranjeros. No parecen gente de otras provincias como en un país convencional. Entonces pareciera que viene un extranjero a vos a decirte cómo tenés que pensar. Entonces lo que tienen que hacer el trabajo son, primero, los tres grandes sectores regionales de Bolivia, unirse en un frente común, pero que cada uno trabaje en su territorio, con referentes de su territorio, para que convenza a su gente con los usos, costumbres, hábitos y usos lingüísticos propios de su territorio. O sea, yo haría una división del trabajo. Las ideas son las mismas, la forma de comunicarlas son distintas, pues van a depender de cada contexto, pero el contexto lo tiene que manejar alguien que pertenezca a ese contexto, porque va a ser mucho más persuasivo y más eficaz. Entonces, yo creo que es tejiendo una alianza, donde cada uno opere en su esfera, en su ámbito, en su hábitat, y donde tengamos 10 puntos ideológicos y podamos compartir. No hace falta adherir a los 10 puntos. Acá no se trata de la unión de los iguales, sino de la unión de los afines. Lo de la unión de los iguales es un imposible. Si yo quisiese votar a un candidato en Argentina que piense igual a mí, tendría que postularme yo. Entonces, si de 10 puntos nos ponemos de acuerdo en 7, ya es suficiente como para trabajar juntos. Sobre todo en los puntos esenciales. San Agustín decía, en lo esencial, unidad, y en lo demás, libertad. Puede haber diferencias. Y en eso buscar un equilibrio. Pero en lo esencial, tenerlo puntos comunes. Pero que aglutinarse, contactarse, reconocerse, armar un bastión común, juntarse, armar una estrategia común, pero que cada uno trabaje en su territorio y persuada y haga de la batalla cultural y de la batalla política en su territorio. Entonces, de esa manera va a ser no solamente mucho más eficaz, sino que nadie se va a sentir invadido por el otro. No sé, es lo primero que se me ocurre contestarte. Última pregunta. Antes de la última pregunta, hay solamente en este momento 23 libros acá. Los que no hagan preguntas o alguien quieren aprovechar, ya Nico va a estar firmando ahí y después vamos a almorzar. Y otra vez les reitero, hagamos patria, llenemos la feria. Llenemos la feria. Es un compromiso libertario y un compromiso con el amigo Nico. Nico dijo que tenía pocos amigos, hoy tiene muchos en el continente. Así que vamos a estar con él en la feria. Última pregunta. Gracias por tu presencia, Nico. Y te quería preguntar, has hablado del Grupo de Puebla y del Foro de São Paulo, pero a nivel de Europa y lo que hemos visto, por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París y esa puesta en escena que a muchos nos ha parecido grotesca,
Y me voy al tema del asunto de género. ¿Cómo es que ha ocurrido esa transición, digamos, de la izquierda marxista clásica del proletariado, ha llegado a eso, digamos, a la ideología de género? Y cómo ves a nivel global eso de la batalla cultural y que hemos visto que está presente con esta inauguración del país. Sí. Bueno, a ver, andan circulando unas fotos de un Macron más joven, arriba de un yate, no sé si las han visto, donde son fotos que no parecen hechas en absoluto por inteligencia artificial. No me animé a subirlas porque no tengo certeza, pero son fotos muy creíbles, donde ya te puede dar una idea de por qué los Juegos Olímpicos tuvieron ese perfil inaugurativo, ¿no? Pero más allá de Macron, que le fue muy mal, pésimo en las elecciones, y como cobarde que es, le entregó los votos a la izquierda y se arrodilló ante el comunismo en lugar de apoyar a Le Pen. De todas maneras, lo de Le Pen fue un triunfo, duplicó su banca parlamentaria. Las elecciones europeas hoy nunca tuvieron tantos legisladores de derecha en el Parlamento Europeo como ahora. Meloni ganó en Francia, Orbán conserva el poder en Hungría, Le Pen duplicó su poder en Francia. Bueno, Vox no le está yendo bien a Vox, pero está derechizando al Partido Popular, que se fue blandito y ahora se dieron cuenta que se tienen que derechizar, porque si no Vox le estaba sacando se estaba dando una gran sangría de votos. Después, todo indica, lo más probable, es que gane Trump. Entonces, Milei ganó en Argentina. Milei sacó todas las políticas de género, todas, no dejó nada. Lo único que se conserva es el aborto, porque necesita un congreso propio para penalizar el aborto, que fue derogado. Todas las demás políticas de género, el gobierno Milei se las sacó en 6 meses. Por eso dependía de la facultad del Ejecutivo. O sea, digo, él hace todo lo que puede hacer, lo que no puede hacer tiene que esperar. Ahora, ¿cómo transmuta esto? Bueno, la izquierda ¿de qué se nutre? Del conflicto. Históricamente se nutrió de conflictos entre clases sociales. Ya no funciona más eso, porque un obrero de Cuba vive mucho peor que un obrero de Miami, porque un obrero de Alemania comunista vive mucho peor que un obrero de Alemania capitalista, de Alemania federal, porque en Japón o en Taiwán y en Hong Kong se vivía mucho mejor que en China, y porque así sucesivamente, y porque hicieron un muro para que la gente no se escape. Como dice Milei, el fracaso del comunismo no es cuando cayó el muro, es cuando lo tuvieron que construir. Es muy buena esa. Entonces, la izquierda, ¿cómo se reconvierte? Tenemos que volver a hacer la revolución, pero ya no a través de la guerrilla, a través del terrorismo o a través de sistemas impuestos férreos que después no se pueden sostener. Y sobre todo ahora que estamos desacreditados, ¿quién va a venir a votarnos a nosotros que tenemos 100 millones de muertos, la matanza de Stalin, de Pol Pot, de Mao Zedong, las grandes masacres, los terrorismos? Y además empobrecimos a todo el mundo, le pusimos muros y campos de concentración, no tenemos predicamento. Cambiaron el trapo rojo por el trapo LGBT, cambiaron los agentes de conflicto, vamos a destruir la familia, vamos a destruir la religión, la familia la destruimos con el feminismo. Vamos a enseñarle a la mujer desde pequeña que el hombre no es su complemento natural, espiritual, psicológico y erótico y su compañero de vida, sino que el hombre es un opresor que la va a subyugar y la va a esclavizar. Vamos a inventar que hay un patriarcado que la quiere subyugada. O sea, esto fue pensado durante muchos años atrás. Explotó ahora, cuando cayó la izquierda clásica, pero fue pensado por la Escuela de Frankfurt. Recomiendo el libro de Cristian Rodrigo Iturralde, La Escuela de Frankfurt, el inicio de la nueva izquierda, donde ya cuenta a principios del siglo Marcuse, Adorno, Habermas, todos tipos que parecen raros porque son poco conocidos para el gran público. Y además sus libros son pesados, pero están en un lenguaje tremendamente sencillo para explicar cómo ellos que vivían en Estados Unidos, que eran judíos alemanes exiliados del nazismo, armaron una escuela de pensamiento marxista, post-marxista, porque ya se daban cuenta que el estalinismo no iba a funcionar, que el sovietismo iba a caer. ¿Cómo hacemos para hacer la revolución en Occidente que encima prospera? Tenemos que hacer una revolución cultural.
Porque el obrero en Occidente no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el auto. A esto hay que meter a Gramsci, hay que meter a Foucault, hay que meter un montón de gente que ha pensado todo esto. Y después, con todo ese bagaje de pensamiento, se lo llevó a la práctica política, se logró infiltrarlo y se logró llevarlo como política pública. Pero esto tiene una larga historia, ¿no? Digamos, yo tengo conferencias sobre eso, tengo un libro escrito con Agustín Laje sobre eso. O sea, no es el tema del día, pero digamos, como para darte un pantallazo una noción muy elemental, ahí está el libro, ahí explica todo ese proceso. Pero es un proceso de varias décadas. Gracias, Nico. Nico va a estar firmando libros. Tengo más preguntas. Nos vemos en la feria del libro a apoyar a Nico. Gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.